Bueno, bueno. Bueno, les cuento que hoy es nuestra última reunión. Bueno, para mí fue un gusto trabajar, pensar estos temas. La verdad que me llevó a varias vueltas de reflexión. Un agradecimiento para ustedes también, eh, que se interesaron en participar. Y bueno, y unas disculpas de Andrés, que tenía mucho interés en estar hoy en el cierre, pero estaba con un tema así de salud, de cuadro gripal, así que no me aseguró ni que no venía ni que venía, pero se ve que por el momento no se conectó, así que probablemente no se conecte. Bueno, el tema que tenemos hoy es cómo afecta la virtualidad a la construcción del vínculo transferencial en la clínica psicoanalítica. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿es lo mismo la atención virtual que presencial? ¿Qué se pierde? ¿Qué es lo que sucede? ¿Se alcanza el mismo nivel de profundidad? Así que, en primer lugar, les propongo pensar un poco el tema de la transferencia, ¿no? Algunas cuestiones fundamentales de la transferencia, que es el corazón, ¿no? Y el centro de la experiencia del análisis. Freud va a decir, es el principal motor, es la fuerza motriz, la transferencia. Eh, entonces, en todo tratamiento, va a ser clave cómo se posiciona el analista, el modo de intervención, el modo de ubicarse, el modo de responder a la transferencia. Primero lo presento en general y luego vamos a pensar qué pasa en los tratamientos virtuales. Ay, se me abrió algo. ¿A ustedes también? Sí, a mí también. Natalia Maldonado ¿Qué está es? compartiendo pizarra. Y perdón, pero Ah, tengo compu que no es Ah, mía y no sé qué se no hay problema. me voy a salir así no molesto y vuelvo a entrar, No, espera, capaz. A ver. porque tengo una compu que no es mía. Espera, es algo y es más fácil. cerrala. Sí, porque es importante vernos, ¿no? Para que los cuerpos no están presentes, por lo menos la mirada y, bueno, es nuestro tema, ¿no? Es el tema de la virtualidad. Así que, bueno, les estaba diciendo que el punto es cómo se posiciona el analista, cómo se ubica el analista en la transferencia, ¿no? Freud hablaba de atención flotante para la posición del analista. Sí, ya lo habrán trabajado. Eh, que es correlativa de la regla fundamental de asociación libre para el paciente. ¿Sí? En el sentido de que no censure ningún contenido, que vaya diciendo lo que se le ocurre, aunque les parezca nimio, de poco interés, etcétera. Entonces, la transferencia, mientras es silenciosa, está operando como motor. Cuando la transferencia se presenta como resistencia, va a ser el principal obstáculo en la cura. Entonces, ¿qué es transferir? Transferir es pasar de un lugar a otro, ¿no? Como una transferencia bancaria, ¿no? Que se pasa un monto de dinero de un lugar a otro. Entonces, a la transferencia no entran solo palabras, el relato del paciente, los relatos del paciente, ¿no? Sino que también van entrando emociones, algo del cuerpo. Y esto es una primera cuestión en relación a la virtualidad. En la virtualidad, los cuerpos están en diferentes espacios, ¿no? No sucede el encuentro de presencias corporales como en la atención presencial. Pero sin embargo, algo del cuerpo se recupera o algo del cuerpo
les diría, traspasa la pantalla, traspasa esa frontera, ese muro de la pantalla. Por ejemplo, cuando un paciente está hablando y se interrumpe porque emerge la angustia. Esa angustia es, digamos, todo lo que es del orden del afecto, las emociones, angustia, tristeza, dolor, enojo, alegría. El otro día una paciente me contaba que estaba contenta, muy contenta por una serie de sucesos y eso entraba a la transferencia, esa alegría. ¿Entienden? Y es una paciente virtual. Esa emoción entraba a la transferencia y le fue importante en esa sesión hablar de eso. Entonces, si bien no estamos los cuerpos en el mismo espacio, algo del cuerpo traspasa la pantalla. No totalmente, no es totalmente, no es lo mismo que presencial, pero bueno. Entonces, estaba en la transferencia. ¿Qué se transfiere? Freud dice, se trata de un cliché, una modalidad especial de la vida erótica, un modo especial de enlace al objeto que se constituyó en la infancia. El paciente incluye al analista en una de estas series psíquicas. El paciente repite un enlace psíquico que es antiguo, infantil, en vez de recordar de eso. Freud distingue, bueno, la transferencia positiva de los sentimientos cariñosos, que pueden ser tiernos, amistosos y que suelen ser conscientes, los sentimientos eróticos, que suelen ser inconscientes, y otra negativa de sentimientos hostiles hacia el analista. Entonces, la transferencia se presenta como obstáculo cuando los sentimientos son francamente eróticos u hostiles. Es un momento de resistencia que dificulta el progreso de la cura. ¿Cómo lo planteaba Freud? Que mientras es silenciosa, las asociaciones fluyen, se trabaja, hay historización, y dice, la transferencia es el más firme apoyo de la labor terapéutica. No la advertimos y no necesitamos ocuparnos de ella mientras su acción es favorable al análisis. Pero plantea que en cierto momento las asociaciones se detienen y surge algún pensamiento sobre la persona del analista, sobre el consultorio, sobre si es virtual también, puede surgir algún comentario, no sé, sobre el cambio de lugar del analista, dónde está, etcétera, etcétera. Entonces dice, eso está en función de la resistencia, de no seguir avanzando en la palabra del sujeto porque podría emerger un contenido indeseado para la conciencia, ¿no? Entonces, volvamos a la pregunta de cómo se posiciona el analista. El analista se presta a los fenómenos de la transferencia. Y esto quiere decir que al analista se le formulan demandas también. No quiere decir que satisfaga esas demandas, pero sí que las ponga a trabajar, ¿no? Que se intente hacer un trabajo de esas demandas. Pero no se rechaza, porque en muchas supervisiones me sucede que el analista por ahí contesta tajantemente, bueno, ¿yo qué tengo que ver con eso? Y sí, tiene que ver, está prestando su presencia para que entren los contenidos del analizante. Y en los contenidos del analizante también pueden entrar demandas, que puede ser qué diagnóstico tengo, cómo me ve, qué evaluación hace de mí, o qué consejo me da, o cómo puedo resolver esto. Lacan, ¿cómo lo llamaba? Sujeto supuesto al saber. Se le dirige la palabra porque el analista está puesto en ese lugar. Se le supone un saber.
Si el analista rotundamente dice que no, yo no tengo nada que ver con esto, eh, bueno, corre el riesgo de que ese lugar sujeto supuesto saber se desarme. Entonces, no es ni decir que no, ni decir que sí. Es saber maniobrar la transferencia, dice Freud. Pero bueno, yo lo escucho mucho en supervisiones donde, bueno, no, como un rechazo muy tajante, ¿no? Del lado del analista. Y es más bien cómo saber llevar esa demanda, cómo ponerla a trabajar, cómo, bueno, por ejemplo, puede ser, ¿y usted qué piensa? Supongan una pregunta a boca de jarro, así, ¿qué diagnóstico tengo? Bueno, no necesariamente tienen que decir un diagnóstico, pero sí trabajar el tema. Bueno, ¿por qué te preocupa el diagnóstico? O el diagnóstico singular, uno puede decir, ¿en qué sentido? No, si tenés una neurosis obsesiva, sino noto que te cuesta mucho y sitúa en un punto que angustia al paciente, ¿no? Noto que, o escucho que lo que vos me dijiste hasta acá, eh, bueno, parece que hay cierta dificultad para transmitirle a tu novia lo que te está pasando y sitúan como el síntoma, pero de modo singular, ¿sí? Porque decirle sí, tenés neurosis obsesiva es un diagnóstico general. No le va a aportar eh, tanto como si nosotros le situamos sus puntos de angustia, sus puntos de tropiezo. ¿Y de dónde los situamos? De lo que escuchamos, ¿no? No los situamos porque tenemos un saber anterior a que hable el paciente. Los situamos porque escuchamos. Entonces, ¿cuál es el lugar del analista? La escucha. Y la escucha de cada relato singular, ¿no? La escucha de cada situación, de dónde duele, dónde llora, dónde se angustia, qué temas trae, qué temas insisten. Entonces, Lacan va a hablar de deseo del analista. Deseo del analista que no es un deseo de sujeto, es un lugar, es una función. No es un deseo de cada uno de nosotros en tanto persona, ¿no? Más bien va a decir, el analista se vacía de su persona, ¿no? Queda fuera de juego en sus ideales, en sus intenciones, en sus apetitos, para ofrecer ese lugar vacante para que entre la subjetividad del analizante. ¿Sí? Esto va a decir, va a hablar de diferentes pagos del analista. ¿Qué hace el analista? Paga con su palabra, en el sentido que da palabras en la interpretación, o en las intervenciones más amplias. Paga con su presencia en la medida en que se presta a los fenómenos de la transferencia. Se ofrece está ahí ofrecido a los fenómenos de la transferencia. Y esto paga con su presencia. La presencia no necesariamente real. A través de la pantalla también se puede producir un efecto de presencia. ¿Sí? Entiéndanlo como función, no literalmente estamos presentes. Y paga, dice, con su ser, en el sentido que lo más íntimo de su ser queda fuera de juego, que no es sujeto deseante. En la vida sí es sujeto deseante, porque tiene una vida de sujeto, ¿no? Pero eh, en tanto está como analista, no es sujeto deseante.
Bueno, ¿algún comentario o pregunta hasta acá, algo que no se entienda? Entonces, se trata de maniobrar con la transferencia sin satisfacerla, sin negarla y ubicarla como una situación que se ha de atravesar en la cura. Entonces, no se trata de rechazar ese lugar atribuido y tampoco de creérsela, de asumirlo plenamente. No puede ser el ideal del paciente, por lo menos del lado del analista, ¿no? Si un paciente quiere idealizar a su analista, bueno, pero por lo menos que el analista no se la cree ahí. Bueno, y entonces, ¿qué va a decir de la eficacia del análisis, ¿no? Lacan va a hablar del penar de más, del sufrir de más, que si en algo tiene sentido en nuestra intervención, es que en esta cura por la palabra, nosotros podemos eh, trabajar para reducir el síntoma, para que ese síntoma no sea necesario y eh, el sujeto tenga una vida con menos sufrimiento, ¿no? ¿Cómo definía Freud la salud? La capacidad de amar y trabajar. Y muchas veces en la neurosis quedan impedidos de amar y trabajar. Bueno, Freud va a decir, porque la libido queda fijada en los síntomas o en los objetos primarios y entonces no hay disponibilidad libidinal para catequizar objetos de la vida real, ¿no? Pero bueno, recibimos pacientes que no pueden salir a la calle, que no pueden estar sin la madre, que no pueden sostener un trabajo, que no pueden sostener un estudio. Todo esto es el precio que paga la neurosis, digamos. Entonces, revisar los modos sintomáticos de satisfacción que a grandes rasgos podemos situar, como deseo prevenido en la fobia, deseo insatisfecho en la histeria y deseo imposible en la neurosis obsesiva. ¿Para qué? Para abrir a nuevos modos los circuitos pulsionales. ¿Sí? Entonces, lo que se produce en un análisis es también la apertura a nuevos circuitos pulsionales. Ahora, vamos al punto del tratamiento virtual. ¿Cuánto de esto se puede suceder, se puede construir, se puede generar y cuánto no? Hay varias cuestiones para decir sobre el tratamiento virtual. La primera cuestión es esta que les decía antes, que el cuerpo del analista y el del analizante no están en el mismo espacio, como ocurre en el consultorio. Entonces, por un lado hay una tendencia a mayor dispersión ante los estímulos. Por ejemplo, eh, yo tengo una paciente que me doy cuenta cuando le entra un mensaje, porque trata de mirarlo, trata de pispear a ver de qué se trata ese mensaje, y lógico, se le interrumpe a ella el relato, ¿no? Algo queda ahí como que desconectó, se distrajo, que esto es más difícil que suceda en lo presencial. Entonces, un tema muy importante en la atención virtual es el tema del encuadre, ¿no? Les voy a plantear dos o tres puntos que me parecen centrales. Uno, los casos graves. El segundo, el tema del encuadre. Y el tercero,
El uso del WhatsApp. Evitar hacer sesiones por WhatsApp. Entonces vamos por tema. Respecto del encuadre, bueno, ustedes saben que atención virtual había desde antes, sobre todo con los pacientes que estaban lejos, en el extranjero o en provincias, ¿no? Que no podían llegar al consultorio, pero en la pandemia, a partir de la pandemia, se generalizó. Se generalizó. ¿Y qué trajo? O sea, como beneficio que achicó estas distancias, ¿no? Fue posible y sigue siendo posible atender a gente que está lejos. Pero trajo esta nueva manera de estar sin estar, más expuestos a distracciones y a que se desarme el encuadre. Entonces, respecto del encuadre, el encuadre es muy importante hacerlo, tanto en los tratamientos presenciales, pero creo que tiene una dificultad mayor o se requieren más vueltas en los tratamientos virtuales. ¿Por qué? El encuadre claro nos va a permitir un mejor posicionamiento para todo el desarrollo de la cura, ¿no? Que uno lo plantea en esa primera entrevista, proponen un encuadre de horario, frecuencia, honorarios, en las primeras entrevistas también si ustedes notan que el paciente interrumpe su relato, cierta inhibición, bueno, la invitación a hablar de lo que se le ocurra, pueden formular esta invitación. Hable de lo que se le ocurra sin censurarse. ¿Qué pasa en los tratamientos virtuales? Muchas veces hay una continuidad de espacios y no se recorta el momento de la sesión ni en el espacio ni en el tiempo. Entonces se necesita varias vueltas. Por ejemplo, iniciada la pandemia, esto era un caos, ¿no? Porque la gente, esto se estaba construyendo como modalidad masiva, digamos. Entonces, gente que no tenía cámara en su celular o que no tenía datos y en la casa había muchas personas y no se podía ir ni a la plaza, ni a una terraza, ni a la vereda, porque no tenía datos, tenía que estar con el Wi-Fi. Entonces, el primer punto es construir esa escena de intimidad, ¿no? Esa escena de intimidad donde está paciente y analista. El otro día una supervisión que se trataba de una abuela que se conecta con los nietos ahí dando vueltas. Entonces la analista le dice de esto, bueno, que tendrían que generar un momento y un lugar íntimo. Y la señora le dice, bueno, pero ¿para qué si los chicos ya saben todo lo que me pasa? Como que tampoco se puede tener una sesión con los nietos dando vueltas porque es una señora que está mirando que los nietos no hagan lío, que no se peleen. ¿Qué pasa con los chicos cuando ven a los adultos tomados por alguna otra cuestión? Enseguida demandan atención. Esto lo habrán notado. Todo niño que su madre, en este caso la abuela, pero es lo mismo. Capta la atención a alguna otra cosa, empiezan a hacer ruido para volver a tener la atención sobre ellos, ¿no? Y empiezan a querer cosas, que dame agua, que me quiero ir al baño, que esto, que lo otro. Cuando la madre, por ejemplo, está hablando por teléfono.
teléfono o está en la computadora haciendo algo. Es el momento donde los niños más demandan. Pero es por esto, porque la mirada de la madre se fue hacia otro lugar que no son ellos. Entonces, esta señora comunicada así, ¿no? Alguna vez también me pasó de un paciente que se comunicó manejando el auto. ¿Por qué? Porque se le hizo el horario de sesión y no había llegado todavía a su casa, entonces se conecta. ¿Se dan cuenta a lo que apunto? Que no puede tener una sesión manejando un auto. Entonces, ¿yo qué le dije? Bueno, no, cortemos y cuando llegas a tu casa me llamas, ¿sí? O situaciones donde no hay privacidad en la casa, porque hay otros integrantes y no es posible un lugar de privacidad. El auto puede ser un lugar de privacidad, ¿eh? Pero estacionado, ¿no? Irse al auto a tener la sesión puede ser un lugar de privacidad, pero estacionado, no manejando en una autopista, ¿sí? Entonces, viste, no, estoy yendo al colegio caminando mientras hace otra cosa. Esta es la multiplicidad de situaciones abiertas. Mientras estoy yendo al colegio, me conecto porque estoy yendo a buscar a la nena, ¿no? Este amontonamiento de escenas que es propio de las pantallas, porque en las pantallas tenemos 10 pantallas abiertas, que son 10 situaciones abiertas, y vamos saltando de una a otra según lo que estemos haciendo. Entonces, en cada caso tendremos que trabajar para lograr ese espacio diferente a la lógica que propone eh, el tiempo actual, donde, bueno, está paciente y analista y no hay otros distractores, ni uno está tejiendo, ni está cocinando mientras está en sesión, ¿no? De manera virtual. Si nosotros apagamos la cámara, podríamos estar cocinando. Entonces, este punto siempre requiere varias vueltas. No siempre, no siempre, no todos, pero yo noto que se acentúa en la virtualidad. ¿Por qué? Porque alguien que entró al consultorio ya está en ese territorio, ya está, ya no puede decir voy a buscar a la nena. Si va a buscar a la nena, tiene que interrumpir la sesión. Supongan que alguien está en sesión y llaman del colegio que la nena se descompuso y hay que ir a buscarla. Bueno, tiene que ir a buscarla e interrumpe la sesión. Se termina esa sesión. Acá pareciera que puede ir a buscarla mientras está en el taxi, mientras va entrando al colegio, sigue conectada. Entonces, ser firmes en ese punto de mantener el encuadre eh, lo más parecido posible a una sesión presencial. Otro tema que sucede es la comunicación por WhatsApp. La comunicación por WhatsApp para los contenidos. Es propio de la época, pero tampoco puede ser que el analista termine teniendo intervenciones por WhatsApp. ¿De qué les estoy hablando? Por ejemplo, 10 de la noche, que estoy angustiada, que anoche no dormí, y el analista se puede contestar por WhatsApp. Ahí yo siempre, ¿qué recomiendo? Bueno, uno recibe el WhatsApp, el texto, ¿no? Es decir, generar una sesión extra si es necesario, si la angustia aprieta, ¿no? Ustedes saben que a la noche la angustia aprieta a veces.
bueno, mañana a la mañana dispones de un ratito, hacemos una sesión y buscar de nuevo esta escena, no seguir por WhatsApp. O me peleé con mi mamá, estoy muy angustiada. Bueno, hablemos aunque sea por teléfono, aunque sea 10 minutos, pero no ir respondiendo por WhatsApp. WhatsApp, usarlo para acordar horarios, ese tipo de comunicaciones, pero lo que son contenidos, tratar de llevarlos a una entrevista. Si es necesario, una extra, como con los pacientes presenciales, ¿no? Que por ahí tienen una frecuencia una vez por semana, pero si están muy angustiados, le damos otra sesión en la semana. ¿Sí? Pero yo noto mucho que es de época. ¿Y por qué? Porque las generaciones jóvenes se comunican así. Se comunican así con todo el mundo, con los amigos, con todo el mundo, por WhatsApp, por mensajito, como mucho por audio. Entonces, un poco la escena analítica va a contracorriente del apuro, de la prisa de la época, ¿no? Y de esto de todo a la vez, 5 cosas a la vez. Ahora, Nacio decía que él le proponía a los pacientes apagar el celular mientras estaban en la sala de espera, para que vayan entrando en otra temporalidad, de salir de la prisa cotidiana y entrar en otra temporalidad, porque es la temporalidad de la asociación libre, del recuerdo infantil que te viene, de la angustia infantil que emerge de pronto por una conexión. Si uno, mismo el ofrecimiento del diván tiene que ver con eso, con relajar eh, el control de la conciencia y que la palabra pueda fluir de un modo más asociación libre, más cercana al sueño, ¿no? De conecto esto con esto, pero no hay una lógica de la conciencia. Eh, entonces, tratar de generar eso. El primer paso es esa situación de privacidad, ¿no? Esa situación de privacidad y que en esos 40, 45 minutos que dure la sesión no hay prisa. Aunque, a ver, es difícil porque estamos en una época que se mueve hacia todo lo contrario, ¿no? Porque a veces los pacientes te dicen, hoy tengo que terminar 10 minutos antes porque tengo que ir a, ¿no? La prisa aparece una y otra vez. Eh, bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer respecto de esto? Ah, me pareció que Cristina, pero no, no. Bueno, el otro punto es el uso de la cámara. Eh, Hay ciertos pacientes que prefieren no prender la cámara. A ver, en la adolescencia puede ser como en adolescencias, en inhibiciones muy grandes, la puerta de entrada a la posibilidad de analizarse porque no pueden no aprender la cámara, pero sostener un tratamiento sin conocer mínimamente al paciente, a mí me parece complicado. Pero bueno, hay muchos casos donde es un trabajo hasta que prenden la cámara, ¿no? Había un adolescente que, bueno, no quería porque no le gustaba su imagen, le daba vergüenza su imagen. Ya va diciendo de su posición subjetiva y sus conflictos.
No, no solo no prendía la cámara, sino que había tapado los espejos de su casa y entonces no miraba su imagen. Entonces, bueno, fue todo un trabajo hasta que accedió a prender la cámara, ¿sí? Y aparte de ahí las sesiones continuaron con cámara. Pero ahí, bueno, partimos de una inhibición. Pero ya les digo, en la pandemia había situaciones de teléfonos que no tenían cámara, entonces uno dice, bueno, pero no puede usar algún teléfono que tenga cámara para la sesión o la computadora, hacerlo por mí. Otras cuestiones que supervisan los alumnos es, por ejemplo, en verano gente que aparecía en cuero porque tenía calor ante la cámara, ¿no? Como te digo, en muchísimos aspectos hay que cuidar este armado de, de la semejanza a una situación presencial, porque estás en tu casa, vas a estar en cuero. Esto en el caso de un varón y en el caso de una chica en corpiño, porque tenía calor. Se presenta la sesión en corpiño. Bueno, también podemos leer otras cuestiones, exhibicionismo, eh, pero todo esto hace al encuadre. Bueno, mirá, no, en corpiño no. Y después había este que se había presentado en cueros, la profesional supervisada, porque decía, no me mira a mí, se mira, vieron que ustedes ven chiquito la propia imagen. Se mira los músculos, se mira la propia imagen, no me mira a mí, ¿no? O sea, una posición bien narcisista, se estaba mirando en el espejo, la propia imagen. Eh, bueno, entonces estas son situaciones que fueron sucediendo, que son motivos de supervisión y donde ustedes lo pueden plantear en la primera comunicación. Si el tratamiento va a ser virtual, decir, bueno, tal horario puede ser por Meet o por videollamada de WhatsApp y lo pueden plantear ahí. Es importante que usted esté en un lugar privado, donde la puerta cerrada, donde no vaya a ser molestado o molestada, interrumpido, eh, para tener ese tiempo de privacidad. El otro día hice otra supervisión donde, pero esto ya era de la adolescente, porque la adolescente tiene cuarto propio, pero estaba en el comedor teniendo la sesión. Entonces, el analista me dice, yo escuché cómo la madre bajaba los escalones, o sea, bajando una escalera hacia el comedor, y estaba escuchando todo. Entonces, todos estos son datos clínicos. En este caso, ¿por qué el adolescente se sienta en el comedor a tener su sesión para que la madre escuche? ¿No? Todo nos va dando datos clínicos. Ahora, se produce alivio de los síntomas, hay tratamiento, hay eficacia en los tratamientos virtuales. Sí. ¿Por qué? Porque la transferencia también se instala, porque la palabra circula, porque el sujeto supuesto saber, que les decía antes, también se instala y ya les digo, cuidarse mucho de que no se les desordene tanto el encuadre, ¿no? El otro día, por ejemplo, hubo un problema
con un chico, un paciente, ¿no? Joven, menor de edad. Entonces la madre le manda un audio a la lista, pidiéndole que le diga por audio qué había sucedido en la entrevista con el chico para que ella le transmitiera ese audio al padre, ¿no? Le reenviara el audio al padre que quería informarse. No, no, si el padre quiere, está preocupado por su hijo, quiere saber de qué se trata, hace una entrevista con la analista. No es un audio que se reenvía, se reenvía, se reenvía. Entonces, se dan cuenta que esto es una demanda de la madre. Mándame un audio con el resumen de lo que pasó en esa entrevista. Primero, el analista no tiene por qué mandar un audio con resumen de nada, ni presencial ni virtual. Y luego ese resumen se lo iba a transmitir al padre, y luego a la maestra, y luego ¿no? Para a todo el que tuviera que ver con ese punto de conflicto. Entonces, estén atentos porque una y otra vez se filtra esta propuesta de que se desdibuja el encuadre. Entonces, el analista no niega la presencia, nada más que dice, no va a ser de cualquier manera. Hagamos que me llame, porque estaban separados. Pasarle mi contacto, que me llame y con gusto armo una entrevista con él. ¿Mm? Lo mismo, bueno, los pedidos también de informe con los chicos, esto pasa mucho, ¿no? Las demandas que recibe el analista que desdibujan el encuadre eh, con los de los colegios. Pasarme un informe. Bueno, un informe, en todo caso, un informe escrito, formal, ¿no? Más estándar, pero no, contame en qué punto está. Así que bueno, ¿alguna situación que les haya pasado a ustedes? Si les resuena, levanten la mano nomás y intervienen, ¿eh? En mi caso, te quería consultar, porque digo, yo trabajo online y nunca me pasó nada de esto que vos planteabas, de que alguien venga, parece que fuera como presencial, que venga, digamos, como buen cueros o en esta cosa como, y nunca he tenido que plantear, bueno, cómo se organizó eso, de esa situación, cuando hay una de esa adecuación, diríamos, a la situación porque es una forma como de banalizar la situación que es diferente, Claro, que no es, claro. no estás en tu casa, que no estás en el living, que no estás hablando con un amigo, ¿no? O sea, ¿cómo se pudo contextualizar, digamos? ¿Fue necesario volver al encuadre? Sí, ¿Cómo lo hicieron? claro, fue necesario hablar de esto. Mirá, la idea es que vos este, te presentes de una manera como está bien que estás en tu casa, entre casa, pero como si tuvieras que venir presencial, que vos no vas a venir en cuero. Bueno, ¿y por qué tengo calor, no? Otros casos, por ejemplo, te atienden acostados en la cama, ¿no? Había una paciente con depresión. Esto también lo podemos leer como que está mostrando su depresión, salvo que que esté en diván, digamos. Eh, pero si nosotros, porque, a ver, muchos pacientes que venían presenciales en este momento pasaron a virtualidad, entonces ya hay un conocimiento previo, hay un trabajo previo hecho presencial. Y, por ejemplo, yo tengo una paciente que hacía diván y entonces hoy en día sí la atiendo sin cámara, ¿no? Ah, mira. De manera
La atiendo sin Vos cámara, o te tapás sea, la cara. con cámara en el momento del saludo. Y luego las dos apagamos la cámara. Mirá, Entonces son adaptaciones que se fueron haciendo, pero sí, si es muy, muy desarmada la cuestión, muy desorganizada, sí, sí, es necesario hablar de esto, ¿no? Es importante. O uno puede decir, ay, que otra vez en la cama, y por ahí algún comentario, si viene más, digamos, una depresión que te tiende en la cama. O te dice, disculpe, disculpe, pero hoy no me pude levantar de la cama, así que la atiendo acá. Bueno, tratar de trabajar, ¿y por qué no se pudo levantar de la cama? ¿Y qué pasó? ¿Y cuántos días hace que está en la cama? ¿No? No naturalizar, no naturalizar, tratar de trabajarlo. sí, sí, está bueno eso. Gracias. Porque también es lo que nos muestran. Nos muestran un cuerpo que no se puede poner en pie, ¿no? ¿Cómo se presenta? Así, mostrando que no puede ni ponerse en pie. Entonces, bueno, sin ser sancionador, señalar algo. Ah, otra vez en la cama, ¿qué pasó? ¿No? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos un ratito a la película. ¿La vieron? ¿La pudieron ver? ¿La mostraron? ¿Se acuerdan? ¿Alguien la vio? Bueno, les cuento ahora les cuento brevemente la película, pero les cuento lo que me pasó. Estaba buscando en internet cuestiones sobre la película, porque yo la vi hace unos cuantos años para refrescarla, el argumento y eso, y después me empezó a aparecer publicidad en el celular, ¿vieron? En esos aplicaciones donde aparecen publicidades. Y como ya hablamos en otras reuniones, esas publicidades están orientadas por el algoritmo, o sea, por tus búsquedas anteriores. Cuestión que me empezó a aparecer. Eres una amiga virtual, amante, esposa, secretaria, o sea, lo que proponían era femenino, ¿no? Pero yo no lo podía creer. O sea, esto quiere decir que ya hay ofertas de inteligencias artificiales compañeras, ¿no? Compañeras. Y vos yo no lo hice por las dudas, pero había que cliquear qué perfil de compañía buscabas, ¿no? Si amiga, secretaria, amante, compañera, pero quiere decir que esto que propone la película, que tendrá 15 o 20 años, tal vez menos, 10 o 15 años, ya está sucediendo. Entonces, bueno, les cuento un poco la película. Em, la película fue hecha en un momento que podríamos decir pionero de estos temas que están hoy generalizados, ¿no? Hecho como ciencia ficción futurista, porque no estaba tan generalizado el uso de los dispositivos digitales. Pero se trata de un hombre que se está separando, se está divorciando y está muy deprimido. Entonces, el sistema operativo, o sea, una inteligencia artificial, no una persona, una inteligencia artificial, le ofrece compañía. Entra como en un sitio, ¿no? Como uno puede entrar a Tinder, pero a Tinder
va en búsqueda de personas. Acá es como una compañía virtual, artificial. Bueno, y entonces esta inteligencia artificial tiene un nombre, Samantha, y como yo les decía la otra vez, lo único que es en cuanto a materialidad corporal es una voz. Es la voz, la hace Scarlett Johansson, em, y es una voz muy seductora, muy envolvente, él se va enganchando, hay coincidencias en los temas que hablan, hay encuentros, hasta hace paseos con el celular acá, ¿no? Por ejemplo, vamos al río y se va, hace paseos con ella, con esta Samantha, y van conversando él con el celular. Em, entonces viven un romance, hasta tienen sexo virtual y en el medio a él le proponen presentarle a una persona y bueno, no le funciona, no funciona, no puede tener relaciones sexuales, no, o sea, como que en la vida real no puede conectarse con una mujer, ¿no? Mientras avanza el romance con Samantha, que es la inteligencia artificial. Y entonces, ¿en qué momento esto me parece importante, en qué momento él se desilusiona? Cuando le pregunta si ella está enamorada de otros y le dice, sí, claro, de 637, ¿no? Que son las personas que atienden. Eh, entonces, él ahí se le cae toda esta ilusión y este enamoramiento. Eh, ¿Por qué? Porque lo importante en el amor es el signo de amor. Es el signo de amor, ¿no? Es ser único para la otra persona en ese momento. Nadie va a pretender ser único para toda la vida, sobre todo, aunque los celos son esos, ¿no? Con los celos, por ejemplo, con vínculos del pasado, de mi pareja. Es eso, es no tolerar que hubo alguien en el pasado. Eh, pero bueno, en tiempo presente, para que se arme la cuestión del amor, es importante este dato de ser especial, ¿no? De ser, de haber sido elegida o elegida, y esto me recorta de la serie de todas las mujeres, de todos los hombres, ¿no? Entonces, en el amor es muy importante lo que Lacan llamó el signo de amor, que te llegue el signo de amor, que esto que me pasa con vos no me pasa con todo el mundo. Entonces, cuando le dice, sí, claro, estoy enamorada de 637, se le viene todo ese armado abajo, ¿no? Al protagonista. Entonces le dice que bueno, que van a tener que dejar de verse. La película se llama Her, Her. Gracias. Her. Her, que fíjense que no es, en inglés es she, ella. Her sería como de ella, el posesivo, ¿no? Es interesante eso. Eh, bueno, fue una película así de ciencia ficción como podría ser Black Mirror hoy, en ese momento. Pero, ¿qué podemos leer ahí? ¿Cómo es posible la transferencia cuando hay un soporte, que en este caso era una voz? Él transfirió todo un mundo, se enamoró, se ilusionó, creyó que era posible una historia de amor. Y era un sistema operativo, no era una persona.
¿sí? Ilusionó ahí una persona, proyectó muchísimo. Entonces, bueno, estas son preguntas para el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? La otra vez una alumna me decía que ella trabaja en una chica de otro país, era, que trabaja en un lugar donde hacen las primeras entrevistas con inteligencia artificial. Yo, por lo que entendí, es una especie de encuestas con preguntas pautadas, ¿no? Que ordena una inteligencia artificial. Pero pensemos eso, ese primer encuentro con el analista es fundamental y es decisivo, ¿no? Ese primer momento donde vos expones tu sufrimiento, tu angustia, porque ¿qué te lleva al análisis? La angustia, el sufrimiento, el padecimiento. Ese primer encuentro o primera objetivación así a una persona, sentirse alojado es fundamental. Entonces, esto te lo haga un pez, por ejemplo. ¿Tiene angustias? Sí, frecuentemente de mañana, tarde, noche. ¿Cuáles son los motivos de su angustia? ¿Qué otros síntomas tiene? ¿Tiene síntomas físicos? ¿No? ¿A qué mundo deshumanizado estamos yendo? Pero bueno, me comentó que ella trabajaba como, para mí sería una empresa americana que era en ciertos países de Latinoamérica y que las primeras entrevistas eran así, el ingreso de los pacientes era así, a través de un formulario, que luego clasificaba una inteligencia artificial. Así que bueno, no sé No, si tienen... hoy por hoy, diríamos, muchas personas consultan directamente a la inteligencia artificial, me pasa tal cosa, o sea, incluso lo traen a procesos terapéuticos, digamos, ¿no? O sea, le pregunté y me dijo tal cosa, y lo trae también como para ver qué es lo que le dice el terapeuta. Yo en este caso no hago análisis, ¿ah? Sí hago psicoterapia psicoanalítica. Pero es como también como algo que se instala y que también está presente. Porque la inteligencia artificial me dijo tal cosa. Onda, bueno, ¿qué tenés vos como para decir? O como esta cuestión de que está como mucho más presente. Claro, está mucho más presente y bueno, el problema es ese, ¿no? Que el lugar del saber quede puesto en inteligencia artificial. Ujú, Entonces, pero bueno, no hay que dejar pasar que te lo está diciendo a vos y que te está pidiendo si convalidas eso o no. ujú. Entonces, hoy es bajo el modo de la inteligencia artificial. Antes era que se habían tirado las cartas y le habían dicho tal cosa, Sí. ¿no? Ujú. Eh, yo que el punto es siempre ponerlo a trabajar, o sea, no dejarlo como saber sagrado, ¿no? Porque lo dijo, me salió la carta de la muerte y no sé qué, ¿no? O si no, con los signos. Yo tengo una paciente con los signos. No, porque yo tengo la luna en Escorpio y eso eh, me hace ser así y asá y asá. Entonces, bueno, ponerlo a trabajar. Yo digo, bueno, ¿y qué esto que te dijo la que te tiró las cartas? ¿Vos convalidás, qué pensás? Que haya una actitud pensante con eso, ¿no? Porque si no, ¿qué es? Un Dios que dijo algo. Un Dios que dijo algo y entonces yo me enmarco ahí.
No, que haya una actitud pensante. Ok, te dijeron esto, o la inteligencia artificial dice esto. ¿Vos qué pensás? Como, y además como diciendo, bueno, la inteligencia artificial se puede equivocar y de hecho ya está probado que la inteligencia artificial cuando la vas presionando, hay gente que hizo ensayos, ¿no? De seguirla con algún tema, trata de acomodarse y trata de extraer como información sobre el punto en el que empieza a hacer agua, que se lo pregunta al usuario, bueno, ¿y qué pensás vos sobre esto? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se nutre de millones y millones de informaciones. Eh, pero bueno, yo escuché relatos. Ponele que le preguntamos, ¿qué es primero, la angustia o el síntoma? Y entonces empieza a hacer agua o contesta con otra cosa. Entonces el usuario le dice, no, pero no me estás respondiendo a la pregunta, te estoy preguntando esto. Ah, bueno, disculpa. Y se empieza a acomodar, se observa cómo tiene esa función de acomodación al contexto lingüístico y no solo lingüístico, sino de lógica de razonamientos del usuario que está preguntando. O sea que tampoco te está diciendo la verdad absoluta. ¿No? Incluso, por ejemplo, ahora me hiciste acordar, no sé en qué situación, pero había una persona que contaba, que le preguntaba a la inteligencia artificial de modo amable, ¿no? Y como que la inteligencia artificial detecta el patrón de preguntas y empieza como a funcionar como de la misma manera, con la misma como amabilidad, o sea, como que hay una cosa de adaptarse hasta a la modalidad de preguntas que uno podría hacer o al tipo de trato, por decirlo de una manera, ¿no? Claro, O estas cosas que a veces se han preguntado en su momento. Bueno, le digo gracias, no le digo, o sea, todas estas cosas con la inteligencia artificial que son todavía, bueno, como con muchas, que te preguntan, ¿no? O te dicen, o cuando estás hablando del tema. Todo esto del trato, ¿no? Y esa antropomorfización que hacemos también, ¿no? Y toda esa cosa como, pero bueno, hay como varias aristas en el tema, ¿no? Pero creo que sí, que esto de, bueno, apuntar a que no es el oráculo, que no es sino que, bueno, lo que nosotros podemos hacer es hacer un espacio, ¿no? Para abrir interrogantes, digamos, ¿no? Para la persona. No sé, me parece que va un poco por ahí también. claro, claro. Sí, sí, no dejarlo como saber consagrado, porque lo dijo la inteligencia artificial o lo leyó en Wikipedia o, ¿no? Eh, o puso sus síntomas y le dio tal diagnóstico. No, o sea, ya les digo, a nosotros decir tengo ataques de pánico, no te dice nada de lo singular, es un nombre, ¿no? Pero no te dice tus ataques de pánico cuándo son, por qué, con qué lo relacionas, cuáles son los acontecimientos traumáticos que podés situar en tu vida. ¿Cuáles son los temas que te angustian? ¿A qué le temes? ¿Cuáles te dan miedo? Ese es hacer como un diagnóstico singular. No es que no hacemos diagnósticos, pero hay un modo de caminar y hay un modo de hablar y hay un modo del sufrimiento que el terapeuta tiene que ir acercándose al modo singular. No, a lo que dice Wikipedia sobre qué es el ataque de pánico. Eso ya lo sabemos todos. En la clínica es el modo singular de padecer y el modo singular también del camino de la cura, ¿no? De las intervenciones, del alivio, de los cambios de posición. Entonces, acá nuevamente vamos a contra un modo de época.
de creer que porque tengo el diagnóstico ya sé todo sobre mí, ¿no? Sigue siendo enigmático. ¿Por qué vos te angustiás, por ejemplo, todos los días a las 6 de la tarde? ¿No? O sea, tratar de abrir preguntas en esos saberes consagrados y validados por la inteligencia artificial u otro tipo de lecturas. No, sigue siendo volver a abrir los enigmas, porque es la ilusión de que entonces ya sé todo sobre mí. Y no, lo que tenés es un saber como bastante estándar y generalizado con un diagnóstico. Ese es el trabajo de lo singular, ¿no? Hay un caso que en realidad una paciente de la CAM, una paciente, estuvo circulando un video donde es la paciente quien hace el relato, ¿eh? No es la CAM, que cuenta que ella se despertaba todos los días a las 5 de la mañana, angustiada, y todos los días a las 5 de la mañana. Entonces Lacan le pregunta por qué, y a ver, la pregunta muchas veces hace que emerjan contenidos que tenemos reprimidos, ¿no? Y que se produzca la asociación que está reprimida con ese suceso de despertarse a las 5 de la mañana todos los días muy angustiada. Entonces Lacan le pregunta por qué y ella asocia que a las 5 de la mañana había sido que había entrado la Gestapo a su casa a llevarse a la familia, ¿no? Había como que el secuestro esto era en Europa, la Segunda Guerra, había sido a las 5 de la mañana. Bueno, fíjense cómo, entonces, si nosotros dejamos, se despierta a las 5 de la mañana sin interrogar y lo damos como un hecho, se despierta, ¿no? Entonces el analista va poniendo enigmas y preguntas allí donde se da como naturalizado. Que bueno, no, yo me despierto a las 5 de la mañana angustiado. Entonces, ese es el movimiento. ¿Esto se puede hacer en la virtualidad? Sí, sí, se puede trabajar. De hecho, se trabaja con niños, que bueno, y lo que les diría con casos graves, hay casos graves que exceden la posibilidad de la virtualidad, ¿no? Un paciente, digamos, en una descompensación psicótica. Les diría que hasta excede el consultorio particular, es más un trabajo para un equipo en una descompensación psicótica, pero querer sostener una descompensación psicótica con un telefonito es medio desajustado. Entonces, casos graves, muchas veces uno por ahí hace una derivación a algún equipo, ¿no? Algún equipo presencial, porque muchas veces en los casos graves es interesante que haya varios profesionales trabajando para sostener esa problemática. No por casualidad. En los casos graves hay acompañantes terapéuticos, psiquiatras, psicólogos. ¿Por qué? Porque como que el dispositivo de la terapia sola no resuelve, y menos virtual. Así que bueno, ¿quieren comentar algo?
¿Qué va a ser del futuro? No, no lo sé, ¿no? No lo sabemos, pero esperemos que no sea esa referencia permanente a una inteligencia artificial simulando que es una persona, porque esto de la película es simular que es una persona. Y no sé si vieron la serie Black Mirror. ¿Alguien la vio? Yo vi algún que otro episodio, pero casi todas se trata de un tipo de control de mente, de un dispositivo, ¿no? Así que te empiezo a manejar la mente, por lo menos los que yo vi. Y yo vi uno donde en realidad el dispositivo, que era un chip en la cabeza, poseía la memoria del sujeto. Capaz que vimos el mismo. No sé si era de una chica que llega con su pareja y ve a un hombre y la pareja le dice, ¿lo conoces? Ella le dice que no. Y él desconfía hasta que le saca el chip, ¿no? Y empieza a ver, le saca el chip de su cabeza y empieza a ver, diríamos, que sí, que lo conoce, que estuvo con él. Digo, eso es lo que recuerdo. Pero sí, cosas así. Pero bueno, me parece que la lógica general es el control de la mente, ¿no? O la imposición de una mente en otra mente, como que yo con un chip te pongo toda le pongo a otra persona toda mi subjetividad, mis recuerdos, mis emociones. eh, o sea, es un poco que asusta, pero a lo mejor algún día sucede, no sé. Pero, o yo vi otra que claro, le ponían un chip, entonces empezaba a ser una especie de robot que ejecutaba órdenes de alguien. Entonces, si yo mando a robar, roban, si mando a matar, matan, ¿no? Porque son robots que ejecutan órdenes. Pero bueno, todo va en esta línea de, por eso, la singularidad, la libertad, la creatividad, el no dejarse eh, decir por uno, digamos, pensar por uno, ¿no? Avanzar como en el pensamiento propio, en la mirada propia. Yo vi uno que era menos tétrico que todo esto, el primer episodio de la última temporada, que se trataba de que se metía en una película, que gracias al chip se metía y podía actuar una película antigua y vivir y aparecían todos los personajes me refiero a los actores, los escenarios, los decorados, todo como sucediendo, ¿no? Y en realidad era el chip que le metía todo el entorno y ella hacía el papel protagónico. Y cuando no tenía el chip o pasaba algo con la computadora, todo eso caía, entraba en riesgo. Pero bueno, Real fíjense, inmersiva, ¿no? O sea, estar en una realidad inmersiva. claro, claro, Mm. eso. Entraba en una realidad inmersiva. Ese era menos tétrico.
Así que bueno, ¿y ustedes tienen más consultas virtuales o presenciales? Yo mitad y mitad. Porque esa es la cuestión, ¿no? La demanda ya viene como consulta virtual. A mí me ha sucedido, por ejemplo, que en algún momento los pacientes tienen necesidad de hacer un encuentro presencial o algún encuentro presencial. Y ponerle los que viven lejos, viajo a Buenos Aires, me gustaría hacer una sesión presencial. Y eso ya da otra cuestión, pero bueno, sí, también hay pacientes de otros lugares que van a ser siempre presenciales, siempre virtuales, digo. Es un cambio que trajo la tecnología y que, bueno, no sabemos hasta dónde seguimos, ¿no? Pero fíjense, desde Freud que se citaba a sus pacientes 4 o 5 veces por semana. Ay, me atraganté. ¿Cómo cambió la dimensión del tiempo, la relación del ser humano al tiempo? Freud que lo citaba 4 o 5 veces por semana. Le decía, no tome decisiones mientras está en tratamiento. Suspenda las decisiones importantes porque había que analizar los conflictos, ¿no? Ver que la decisión no fuera algo ruinoso para el sujeto por ahí. Eh, a esta velocidad que manejamos hoy, donde ¿quién estaría dispuesto a venir 4 veces por semana? Nadie. Así que Laura, ¿vos querés decir algo? Que me pareció que estabas... No, no, iba a decir que aprovechen los últimos minutos para hacerle las consultas a Irene, tanto de este encuentro como de otros, ¿no? Que ya nos quedan los últimos minutos de la clase. Yo lo que quería plantear como último es el tema de los silencios en las consultas virtuales, que tienen como un peso distinto también, ¿no? Cómo sostenerlos. Es bueno el punto. Sí, tienen un peso distinto. ¿Por qué? Porque cuando un paciente está en silencio, habla el cuerpo. Esto en las sesiones presenciales se percibe así, ¿no? Como que es un cuerpo conmocionado por algo que está ocupando el espacio. Entonces, por eso está en silencio. O, en caso de la inhibición, alguien como trabado, angustiado, impedido de pronunciar palabra, pero que también es del orden de lo sensorial. Claro, y a través de la pantalla se pierde un poco, eh, porque, bueno, el analista no se va a angustiar, ¿no? Por el silencio del paciente. Eh, pero en la sesión presencial lo llena esta conmoción corporal que se registra. Entonces sí, es más difícil el silencio, es más difícil el momento en que uno interviene porque vieron que hay un pequeño delay. Entonces, por ahí uno interviene, pero tapa, se pisa. Es más difícil cómo se regula el momento de circulación de la palabra. Y en las clases también.
Y en las clases también, porque para hablar vos tenés que producir una interrupción. En cambio, cuando vos das clase presencial, ya la gestualidad te va indicando que tal persona quiere hablar, ¿no? Y le podés dar la palabra más fluidamente. Sí, yo lo noto más trabada toda esta cuestión, sí, sí, coincido. Em, y mucho más en las clases, donde siempre me termino pisando con alguien, porque, y que es más difícil para el que interviene, porque realmente tiene que poner la mano, así es la manera, ¿no? Porque tiene que interrumpir una dirección. Así que bueno, ¿qué les pareció? ¿Les aportó? ¿Les gustó este ciclo? Me gustaría escuchar un poquito. Sí, a mí, ¿qué tal? A mí particularmente esta clase me dio muchas herramientas para poder pensar porque había cuestiones que no había podido pensar de tener estas entrevistas virtuales, digamos. Así que para mí sumamente rico. Y todas las cuestiones que fuiste supervisando también me abrieron un poco a otra situación que no la había tenido en cuenta. Así que muchas gracias. Muchas gracias, me tengo que retirar. Así que, sí. Patricia. Bueno, antes de despedirnos, les quiero agradecer a todos por estar acá. Para nosotros, desde la institución Ulloa, fue un honor compartir este ciclo. Irene, impecable, todas las clases y todas las disertaciones. Y también, bueno, agradecerle a Andrés y a Alberto por habernos convocado para este espacio. Y también les quiero decir que, aunque este ciclo finalizó, nos pueden seguir haciendo consultas a través del mail info@institucionulloa.com.ar o a través de nuestras redes sociales, ¿sí? Nos encuentran como Institución Ulloa. Así que nos pueden hacer todas las consultas para Irene o para la institución. Si son para Irene, se las vamos a hacer llegar. Y bueno, un gusto haber compartido estos espacios con ustedes. Nos vemos en una próxima, en próximos ciclos. Hasta luego. Chao, Bueno, para muchas mí gracias. también fue un gusto trabajar con ustedes y espero que hayan quedado algunas preguntas, ¿no? Algunas reflexiones para hacerse y, recuerden esto, que muchas respuestas las vamos a encontrar en el futuro, ¿no? ¿Qué sucede? Pero está bueno no ser ingenuo eh, de Sí, la tecnología, haber podido pensar algo. sí, sí. Así que bueno, nos vemos en alguna otra oportunidad. Gracias, Irene, y gracias a todos. Y Gracias. un saludo a Andrés y un agradecimiento especial por el espacio.